Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de escritura teatral. Lo que intentaremos hacer con estas clases es desplegar una serie de conceptos y reflexiones que hacen a la dramaturgia, tratar de poder ahondar en esto que tiene que ver con la escritura de teatro a partir de diferentes puntos de vista, de diferentes asuntos, conceptos que nos permitan obtener una mirada de mayor profundidad en el hecho de escribir teatro, de dedicarnos a la escritura dramática. En este sentido, para esta clase vamos a meternos con el concepto de la estructura dramática como asunto, como tema, porque creo que es un concepto base, organizador, que nos permite comprender a primera mano, de entrada, de qué se trata o qué hacemos nosotros los dramaturgos o dramaturgas al momento de escribir teatro. Así que para poder reflexionar sobre este concepto de estructura dramática, en principio vamos a desplegar el significado de estas dos palabras. Por un lado, la palabra estructura y por otro lado, la palabra dramática. Estructura, encontramos que en su etimología viene de esta palabrita titulada, nombrada también como estructura del latín, y que significa algo así como el orden y la distribución de las partes de un todo. Es decir, con la palabra estructura encontramos en su significado que viene a decirnos que es aquello que organiza, ordena y distribuye las partes de una totalidad. Y por otro lado, la palabra dramática, que viene de la palabra drama, de los griegos, y que significa acción. Entonces, en principio, al hablar de estructura dramática, podemos referirnos por separado, desde lo básico, al significado de estas dos palabras, de estructura y de dramática. Pero si en sus significados, es decir, en el orden y la distribución de las partes de un todo, y por otro lado, en el significado de la palabra acción, si estos dos significados los unimos, podemos encontrar una primera definición de estructura dramática como el orden y la distribución de las acciones. Creo que es un concepto de base que resulta, desde mi punto de vista, esclarecedor en relación a qué es, por un lado, la estructura dramática y por otro lado, a comprender, nos ayuda a comprender qué es lo que hacemos nosotros, las dramaturgas y los dramaturgos, al escribir teatro. Es decir, lo que hacemos tomando en cuenta lo básico del concepto de la estructura dramática es ordenar las acciones para contar una historia, para comunicar el sentido de un relato dramático. Es decir, nosotros cuando escribimos teatro lo que hacemos es estar ordenando acciones de los personajes para finalmente poder comunicar el sentido de una historia que estamos queriendo contar. Es un significado de base dramatúrgico que resulta y pareciera ser bastante sencillo, pero que creo es bastante, o digamos profundamente esclarecedor para comprender desde dónde nos paramos nosotros, los dramaturgos y dramaturgas, al escribir, al querer contar una historia. Desde esa definición base, en términos literarios, podemos hacer una especie de balance o de comparación con otros géneros literarios, como por ejemplo el género de la narrativa. Es decir, nosotros los dramaturgos, cuando contamos algo, la conciencia de lo que pasa, el sentido del relato, lo definimos, hacemos que el espectador, el lector, lo observe directamente a partir de la acción de los personajes. Es decir, cuando el dramaturgo escribe, cuando el lector lee una obra de teatro o observa como espectador una obra de teatro, puede
puede captar la conciencia de lo que pasa directamente a partir de la acción de los personajes, de esas acciones que el dramaturgo o la dramaturga escriben y que luego el actor o la actriz lo representan en un espacio teatral. Esto se diferencia o hay una especie de escisión, de división, con, por ejemplo, el trabajo de un narrador, por ejemplo, en este caso, como está puesto aquí, de un novelista, que obedece al género de la literatura, pero que difiere en bastantes términos con el trabajo de un escritor teatral. ¿Por qué? Porque en el género de la narrativa, el lector entra en contacto, o sea, toma conciencia de lo que sucede, el sentido de la historia le llega al lector a partir de la voz del narrador. Es decir, hay un narrador en el género de la narrativa que cuenta una historia y le comunica el sentido, la conciencia de lo que pasa a partir de su voz narrativa que narra, diferente a la del dramaturgo, al trabajo de un dramaturgo o dramaturga, donde la acción de lo que sucede, la conciencia de lo que sucede, le llega al lector a partir directamente de la acción de los personajes. Con esto que quiero decir, voy a traer dos ejemplos de dos obras, de un pequeño fragmento de dos obras de teatro y de un pequeño fragmento de una novela, como para que podamos comprender en mejor medida los diferentes puntos de vista, las diferentes formas literarias a las que me refiero. Es así que acá en este caso, por ejemplo, tenemos esta obra teatral de Ricardo Monti, que es un dramaturgo argentino, una obra que se titula No te soltaré hasta que me bendigas, y es un pequeño fragmento ¿no? En principio tenemos un pequeño fragmento de lo que es la acotación, la didascalia inicial de la obra teatral, que vendría a ser este pequeño fragmento que suelen aparecer en las obras donde se describe el espacio. Luego vamos a dedicar otras clases para hablar de la didascalia y de las acotaciones, que son dos palabritas diferentes, pero que vendrían a significar lo mismo. En esta primera descripción que hace el autor, observen lo que pone, ¿no? Dice, suite presidencial de un hotel 5 estrellas, decoración estilo imperio, todo ostentoso, mullido, impersonal. Roca, un custodio, husmea al lugar, evaluando con cierto desmaño el lujo trivial, observa hacia un costado, sobre un mueble, una botella de whisky, se acerca, la destapa, huele, parece querer servirse, vacila, finalmente no se atreve. Es decir, lo que tenemos acá, desde el trabajo del dramaturgo, es una primaria descripción del espacio donde sucede la acción que yo voy a leer como lector teatral o ante la cual voy a asistir como espectador teatral. Y luego, aquí tenemos otro fragmento de la obra donde están los diálogos de los dos personajes que integran esta obra de teatro, ¿no? Donde Roca dice, señora, ¿qué está diciendo? ¿Lo excito? Dice Sara, no. Sara, irónicamente, entonces he fracasado, soy una mala actriz. Es decir, lo que tenemos aquí es el trabajo del diálogo, que es una parte fundamental y elemental en la escritura teatral, el trabajo de la dialéctica, sobre la cual vamos a profundizar también en otra clase. Pero esto es como una especie de primaria síntesis de observación para que puedan observar desde dónde escribe el dramaturgo, es decir, genera una descripción del espacio, diálogos entre los personajes, pero el relato avanza directamente a partir de una observación de esa espacialidad y de los diálogos de los personajes. Así cuenta un dramaturgo o dramaturga. Tenemos aquí el ejemplo de una novela, en este caso de Griselda Gambaro, autora, dramaturga y novelista argentina. Esta novela se titula El mar que nos trajo y es un pequeño fragmento de cómo comienza, ¿no? Dice, en el verano del 89 se produjeron dos acontecimientos importantes en la vida de Agostino, cuyo transcurso no le había deparado sufrimientos ni alternativas notables. En primer lugar, su futuro cuñado intercedió
ante la compañía naviera en la que trabajaba y le consiguió un contrato como marinero en la línea Génova-Buenos Aires. En segundo lugar, se casó con Adele. Es decir, este primer fragmento lo que muestra es el inicio de la novela, pero lo traigo fundamentalmente para que observen cómo aquí aparece fuertemente la voz de un narrador, en este caso narradora, que empieza a contar desde su voz narrativa la historia que nos está queriendo contar, diferente al ejemplo anterior, dramatúrgico, de la obra teatral de Ricardo Monti, donde hay una descripción espacial y diálogos de los personajes. Otro ejemplo más, en este caso nuevamente una obra teatral, Chau Mr. X, de Mauricio Cartún, que tiene esta primera, es un pequeño fragmento del inicio de la obra, ¿no? Dice: mediodía de sábado a fines de la década del 50, un par de casas de una sola planta, los colores superpuestos y desenfocados de una historieta, de una memoria, sentada en el umbral, aburrida, la Titi, las piernas flaquitas, medias de 3/4, trenzas y aquella ortodoncia que la hacía cesear. Entra Rubén, sus 10 años delgados y feuchos, pantalones cortos todavía y el pesado portafolios escolar. Dice Titi: Rubén, Rubén sobresaltado, eras vos. No vino la de piano. Ah, es carnaval, ¿viste? ¿Vas a jugar al agua? Bien. Este primer fragmento de la obra teatral de Mauricio Cartún, donde tenemos nuevamente una primaria descripción espacial y luego acudimos al diálogo. Nuevamente nos observamos como ejemplo este relato, esta historia que se cuenta a partir de la acción y no de una voz narrativa. Entonces, nuevamente nos volvemos a lo anterior. Los ejemplos puestos tienen que ver con asentar, poder esclarecer desde dónde escribimos los dramaturgos, las dramaturgas, y desde dónde escribe, por ejemplo, en otro género literario, un novelista, alguien que cuenta una narración en una novela o en un cuento. Esta diferencia esencial desde dónde nos paramos a escribir cuando escribimos teatro, a diferencia de lo que hacen otro tipo de géneros literarios. Por supuesto que los géneros literarios se cruzan también. ¿Qué quiero decir con esto? Nos podemos encontrar en una novela donde la voz narrativa se ausenta y lo que aparece son los diálogos de los personajes o algunas acciones. O nos podemos encontrar con una obra teatral donde de golpe aparece en las didascalias o directamente en un personaje la voz de un narrador. Por ejemplo, El Zoo de Cristal, El Zoológico de Cristal, obra de Tennessee Williams, autor norteamericano, donde el personaje de Tom funciona como narrador de la historia. Es la historia de él viviendo con su hermana y con su madre, pero por momentos él se aleja de la escena y narra algo de lo que tenía que ver con vivir con su mamá y su hermana. Es decir, ahí aparece una voz narradora, por supuesto. Es decir, los géneros literarios se cruzan, sin lugar a duda. Pero en este inicio, en esta primera clase de dramaturgia, donde traemos el concepto de estructura dramática, creo que es importante que tengamos en claro de base desde dónde escribimos los dramaturgos y dramaturgas, sabiendo, por supuesto, que luego podemos apelar a cruzar los géneros, pero teniendo en claro, en principio, desde dónde miramos el relato de una historia que tiene que ver con contarla a partir de las acciones de los personajes. Entonces, en síntesis, en relación a la estructura dramática, ordenamos y distribuimos las acciones de los personajes para contar una historia, un significado de base que es esclarecedor para comprender nuestra actividad. Hasta aquí el concepto de estructura dramática. Vamos a continuar en una segunda instancia de curso, de clase, observando diferentes elementos que componen la estructura dramática de una obra, donde iremos
avanzando sobre diferentes elementos que componen el cuerpo de una obra teatral en su papel, y eso nos va a permitir profundizar aún más en la construcción de una obra de teatro.